empresarios más importantes de la Argentina, Eduardo Ornequian, presidente de Corporación América. Él nos habló de sus inicios en la empresa textil de su padre, de los principales aprendizajes que luego pudo aplicar a su desarrollo empresario y cómo identificó en el cable su primera gran oportunidad de negocio. Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Itaú Personalité, un servicio financiero premium a la altura de sus exigencias que le brinda atención personalizada. Itaú Personalité, perfecto para usted. Eduardo Ornequian, presidente y alma mater de Corporación América, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos tiene de la niñez, por ejemplo? Tengo recuerdos muy agradables de la niñez, a pesar de que el periodo que me tocó vivir, la década del 30, era, se mencionaba o se decía que era una época de crisis. No lo fue, por lo menos para mi familia, en el sentido de que una década de trabajo, de estudio, de un país que no pasaba las condiciones de crisis que tenían otros, por lo menos así lo sentíamos nosotros, ¿no? ¿Fueron sus padres quienes vinieron de Armenia? Mis padres vinieron de Armenia, efectivamente. Se conocieron en la Argentina, cada uno vino por su lado, se conocieron en la Argentina y bueno, hicieron familia en la Argentina. ¿Ya en Armenia tenían tradición en la industria textil? No necesariamente, no. Por el lado de mi abuelo, ellos eran muy chicos cuando dejaron el país. El lado de mi abuelo no, era un hombre de campo, de actividad del cuero. Mi padre no. ¿Qué recuerdos tiene de su madre? Tengo recuerdos muy bonitos de ella porque es una mujer excepcional en todo sentido. Esas madres cariñosas, buenas, dedicadas a sus hijos. ¿Cómo era su relación con sus hermanos? Yo soy el menor y la diferencia con mis dos hermanos mayores era de 4 y 5 años, por lo cual había una, no digo una gap generacional, pero cuando ellos tenían, por ejemplo, 12, yo tenía 7, ellos ya estaban por estar en la secundaria, yo estaba en la primaria, así que siempre había una diferencia en ese aspecto. ¿Cuál fue su primer trabajo? Me acuerdo que fue un 30 de noviembre. Le dije a mi padre que había terminado de estudiar. ¿Y qué va a hacer mi hijo? Me dice, porque me decía, cuando él quería mantener distancia, me decía, ¿qué va a hacer mi hijo? Le digo, mira, le digo, lo voy a pensar hasta marzo, voy a ver qué hago, y después en marzo voy a decir. Y entonces él me dijo, bueno, mijo, mientras usted piensa qué va a hacer hasta marzo, mañana venga a la empresa a trabajar. Y así empecé a trabajar. Pero empecé a trabajar en el taller, en la fábrica, a limpiar el piso, a barrer, a hacer pegón. ¿Cómo fue esa primera experiencia laboral? Fue dura
porque no me dio el privilegio de hijo. Yo era uno más que estaba allí trabajando a las órdenes en esa época se le llamaba capataz, el encargado, el jefe de la planta, le decían capataz. Y bueno, y el capataz me trataba como uno más, y tenía que poner etiquetas y hacer el embalaje y controlar la mercadería y todas esas cosas. De su padre como empresario? Aprendí algo que creo que me quedó. Cuando de golpe venía y había una pequeña fiesta en casa, que tomaba cerveza o mandaba a tomar cerveza o cosas por el estilo, o hacer una fiesta, era porque algo le iba mal o le había ido mal. No festejaba lo que le iba bien, pero ponía buena cara cuando le iba mal. Eso de aprender de los errores. No sé si era aprender de los errores o no puedo entender bien. Creo que más bien era un poco eso de decir, bueno, con el frente, a luchar más, ahora hay que redoblar el esfuerzo. ¿Por qué sectores de la empresa tuvo experiencia en esos primeros pasos profesionales? Era en la época posguerra. Y en la posguerra la Argentina vivió un periodo de desarrollo y de expansión económica muy fuerte. Había que tener en cuenta que Europa estaba totalmente destruida y los planes que se pusieron en marcha para desarrollar Europa pasaban inevitablemente por la demanda de los productos argentinos. Por lo cual la pequeña, mediana industria creció fuertemente. Y en ese marco de crecimiento quedaban áreas en la industria, en la actividad de mi padre, que estaban un poco desprotegidas. Y es ahí donde yo empecé a trabajar fuertemente. ¿Por ejemplo? Te puedo decir, por ejemplo, nosotros habíamos empezado en esa época, empezó con una fábrica que era de hilo de coser, por ejemplo, pero luego se expande al área más textil, o sea, producción de telas, hilados. Él comenzó a ser un fuerte productor de hilados. O sea, en la integración, en la verticalización de su actividad, él empezó con la parte final, que era hacer el hilo de coser y todo ese tipo de productos industriales. Pero luego fue un paso hacia atrás, o sea, hacer el hilado. Cuando él se dedicó a hacer el hilado, a hacer la parte del hilado, dejó como secundario lo otro, y es ahí donde entré yo y lo expandí. ¿Detectó en esa época profesional algunas habilidades particulares que después marcarían su clave en el desarrollo empresario? Ya del primer momento me interesaban, yo diría, tres cosas. Primero, la productividad. Era un enloquecido de la productividad. El segundo era la eficiencia. Pero enloquecido de la eficiencia, medía los pasos, trataba de que todo el mundo caminara lo menos posible, hiciera el recorrido más corto para poder lograr algo, por ejemplo. Y el tercero era la comunicación. Las cosas, las tres me nacieron muy espontáneamente, o como resultado posiblemente también de la competencia que se vivía. ¿Llegaron a ver sus padres el desarrollo empresario que usted alcanzó? Sí, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y qué es lo que cree que su padre o su madre sentían cuando veían que iba alcanzando una nueva etapa, iba cumpliendo un nuevo ciclo en su desarrollo empresario? Y me aconsejaban que no trabajara tanto. No trabajes tanto. Ese es el consejo que me daban. Consejo unánime. Ingresó, como nos cuenta, en el sector textil, pero allá por los años 86 usted ingresa en un área sustancialmente clave para el desarrollo de las comunicaciones en la Argentina y en el mundo, con una mirada muy pionera, que fue instalar cablevisión en la Argentina cuando nadie tenía cable y la industria no existía.
¿Cómo surge ese negocio de las comunicaciones? Yo compro el cable en octubre del año 82. Cuando ya se producen los hechos de las Malvinas y era irreversible la caída, o sea, la continuación del proceso político militar, era obvio que la Argentina iba a explotar las ansias que ya guardaba en su seno, que es el concepto de libertad, de conocimiento. La Argentina fue un país que durante toda su historia tuvo curiosidad de saber qué pasaba en el mundo, tuvo grandes contactos y contacto con el exterior. Hasta el año 81, 82 prácticamente en la Argentina había un solo canal de televisión en el interior, que era Canal 7. El canal 9, 11 y 13 estaban muy limitados a áreas geográficas, Capital Federal y algunas capitales de provincia. Ya en Estados Unidos y en Canadá el cable era un desarrollo visible, era obviamente ya gozar de 15, 20 canales que llegaban por un cable y que uno podía ver por vía satélite lo que estaba sucediendo acá. ¿A quién le compró el cable y en qué inversión lo realizó? El cable lo compré a un señor Garrido, que estaba en esa época, había cableado en la zona de la Lucila y que no le iba bien. Él fue muy mal, él no pudo sostener el negocio y yo me imaginé ya en ese momento el triunfo de Alfonsín, no me preguntes por qué. Digamos que haber sido radical toda mi vida, será por eso, no lo sé, pero vislumbraba el triunfo de Alfonsín y me imaginé que con el triunfo de Alfonsín las cosas iban a cambiar mucho. ¿Cuánto pagó por ese cable? Poco lo vas a creer, pero no pagué nada. Lo pagué por las deudas, porque ese individuo ese día hacía ya 2 o 3 meses que no le pagaba al personal. Y bueno, yo entré, no lo había visto siquiera en la empresa. Fui a conocerla después de haberla comprado. Hay una fantasía en la gente en general, que es cómo se logra el primer millón. ¿Cómo diría que lo alcanzó usted? Debiéndolo. El primer millón siempre se logra debiéndolo. El que diga lo contrario creo que, bueno, tendrá otra experiencia. Pero, ¿qué quiere decir? Cuidado, el trasfondo de eso es mereciendo el crédito. No es que te dan 1 millón porque sí. Te dan el millón porque lo mereces, porque comprueban algo en vos, porque comprueban, evidentemente, que se equivocan también, no es que no es tan matemático. Pero el primer millón se logra porque alguien tiene confianza en vos.